El Espíritu de Dios, mi mejor amigo. Mateo. Aleluya. Vamos a leerlo todo, como dice. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Padre, gracias por lo que hoy me permitirás aprender, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios y siéntate. Hablar de la oración, del precio de la oración o del secreto de Dios es algo que muchas personas han dejado de lado en esta época, en esta generación. El pasaje que acabamos de leer muestra cómo Jesucristo habla de un secreto. Él dice que cuando ores, entres en tu cuarto y que tu Padre, quien está en lo secreto, te recompensará públicamente. Es muy difícil querer ver la gloria en público si antes no se ha recibido en lo secreto. Cuando hablamos de estar con Dios, nos referimos al momento más glorioso en el que un ser humano puede estar. A su nombre, la oración es lo que nos lleva a tener una verdadera intimidad con Dios. Si lees el libro de los Hechos, notarás que hay dos claves fundamentales que tenían esos hombres de Dios. La historia de ese libro es un verdadero desafío para la iglesia actual. ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva fuera tan eficaz con milagros diarios y creciera de manera extraordinaria? Cada vez que leo ese libro, me lleno de una santa envidia y me pregunto: ¡wow! ¿Cómo sería experimentar en mi iglesia lo que sucedió en la iglesia primitiva? Cuando lees los Hechos, te das cuenta de que el Evangelio es poder, que la iglesia tiene poder y que el Espíritu Santo es real. Hay dos claves que puedo notar, y me doy cuenta de que el ayuno no es la única. El ayuno es importante, es poderoso, pero conozco gente que ha ayunado 40 días 2 veces y aún no tiene poder ni para mover una mosca. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, el ayuno es clave, pero no lo es todo. El primer punto clave es la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Ellos escuchaban al Espíritu Santo. Él les hablaba. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pedro? El Espíritu Santo. ¿Cuál era el secreto de Esteban? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? El Espíritu Santo le hablaba. No lo olviden. La oración es el puente que nos conecta con Dios y que nos permite tener ese tiempo de soledad, ese tiempo de intimidad. ¿Cuántos me alaban a Dios? Donde no hay oración, no habrá poder. Es imposible tener comunión con el Espíritu Santo si no oras. ¿Cómo piensas conocer a alguien si no le dedicas tiempo? Lo mejor que te puede pasar después de la salvación es estar lleno de la presencia de Dios, conocer al Espíritu Santo, escucharlo, hasta llegar al punto en el que tú y Él sean tan amigos que puedas percibir cuando Él está en un lugar. Pasar tiempo con Él te ayudará a conocerlo profundamente. ¿Alguien alabe a Dios? Los apóstoles estaban comprometidos con la oración, tanto que, en una ocasión, la Biblia dice que la multitud les pidió que se encargaran del servicio de comida. Pedro dijo: «No es justo que dejemos de orar y leer la palabra para servir a las mesas. Busquen 7 varones que hagan ese trabajo, pero nosotros no podemos dejar de orar». Algo que los discípulos aprendieron fue a orar. Si te fijas, nunca le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer milagros, sino que les enseñara a orar, porque ellos sabían que la fuente de los milagros era la oración, el tiempo que pasaban en la presencia de Dios. Veían a su maestro levantarse temprano a orar, dejar la multitud e irse solo a orar. Por eso, muchos carecen de poder. Si organizas un congreso con el tema «Volando como las águilas», la iglesia se llena. Invita a un salmista y tienes que devolver gente por falta de espacio. Pero si dices
vamos a orar. Apenas van 5. Porque la gente no ha entendido que su vida no tendrá sentido sin una vida de oración. La oración te llevará a la intimidad con el Espíritu Santo, a conocerlo, a tener esos momentos íntimos y profundos que solo con Él se pueden vivir. Aplaudamos a Dios, a su nombre. Algo que mencioné el primer día en la iglesia donde estuve es que al estudiar sobre Daniel, me doy cuenta de que el secreto de todos los grandes hombres de Dios era el mismo: orar, pasar tiempo con Dios, estar en su presencia. Imagina lo que hizo Daniel. Le dijo a Nabucodonosor: dame 24 horas y te diré lo que soñaste y te daré la interpretación. Hay que estar muy seguro para decirle a un rey que al día siguiente le dirás lo que soñó y su significado. En ese tiempo no había redes sociales ni Facebook donde Nabucodonosor pudiera desahogarse emocionalmente. Daniel simplemente dijo: dame 24 horas. ¿De dónde sacaba Daniel esa certeza y seguridad de que al día siguiente tendría la respuesta para el rey Nabucodonosor? La clave de Daniel era su vida de oración, su profunda intimidad con Dios. La Biblia relata que, cuando surgió la situación con Nabucodonosor, Daniel se dirigió a sus compañeros y les dijo: vamos a orar y rogar al Dios del cielo para que nos revele el sueño del rey. Esa misma noche, Dios le mostró en una visión el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, cada detalle exacto de lo que el rey había soñado. Así que, cuando Daniel se presentó ante el rey, le dijo: Rey, no solo te diré tu sueño, sino también lo que pensaste antes de soñarlo. Daniel reveló los reinos y le habló del rey que vendría, un rey como una piedra inconmovible, el Rey de Reyes. Daniel, sabiendo que se enfrentaba a una muerte segura, no dejó de orar. De hecho, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Y esto lo hacía mientras tenía una enorme responsabilidad como gobernador del imperio más poderoso de su tiempo. A pesar de sus deberes, Daniel siempre encontraba tiempo para orar. Aquellos gobernadores que querían destruirlo idearon un plan. Hicieron que el rey firmara un edicto prohibiendo que cualquiera orara a su Dios durante un tiempo determinado. Sin embargo, Daniel no se dejó intimidar. Regresó a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y, como de costumbre, oró 3 veces al día. Aquí está la clave. Daniel oraba constantemente, incluso en medio de la persecución. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Pastores, les voy a decir algo, y no se enojen conmigo. Un pastor que no ora está espiritualmente muerto. Un evangelista que no ora no tiene nada que ofrecer. Un profeta que no ora terminará inventando cosas. Donde no hay oración, no hay poder. ¿Hay alguien aquí hoy? ¡Aleluya! Si estás aquí durmiendo, levántate y ve a tu casa, porque yo no fui enviado para ti. Yo fui enviado para aquellos que dicen: hoy dejaré este estilo de vida y quiero algo nuevo. Alguien diga aleluya. Es impresionante que, aun sabiendo que su vida estaba en riesgo, Daniel no dejó de orar. Sabía que si continuaba orando sería lanzado al foso de los leones, pero prefería arriesgar su vida antes que dejar de comunicarse con Dios. A su nombre, Daniel decía: es mejor morir orando que vivir sin orar. Alguien alabe a Dios. Satanás hará todo lo posible para que pierdas tu conexión con Dios, porque cuando oras y estás en su presencia, te conviertes en alguien sobrenatural. Satanás no teme a un hombre con una Biblia en la mano, sino a uno que cree y vive según la Biblia. Satanás no teme a un evangelista o a un pastor. Lo que realmente le asusta es un hombre de rodillas en oración. Un hombre que ora hace temblar al infierno. Alguien diga aleluya. Di conmigo: intimidad.
Jesucristo habló de cerrar la puerta y estar a solas con el Padre, porque en ese lugar secreto se revelan los misterios de Dios. Los secretos se ven en el secreto. La oración en grupo es importante, pero nadie puede vivir solo de esas oraciones. Es fundamental tener un tiempo de oración íntima, a solas con Él. Gracias por su entusiasmo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo: «Sube solo, y que no suba ni oveja, ni bestia, ni animal. No quiero a nadie, esto es solo entre tú y yo». Dios quería que Moisés subiera solo, sin distracciones. Cuando estás en la presencia de Dios, debes dejar todo de lado, sin distracciones. Hay momentos en los que debes apartarte de todo, incluso de tu esposa, tus hijos, para encontrarte a solas con Dios. Porque hay momentos en los que Dios dice: «No quiero hablarte en grupo, quiero hablar contigo a solas». Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Bendigan a Dios. Miren lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó a los que quiso, y ellos vinieron a él. Gracias, Espíritu Santo. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, y luego enviarlos a predicar. El primer llamado que tienes no es predicar. El primer llamado es estar con él. Antes de ejercer el pastorado, debes convertirte en íntimo con Dios. No puedes ser profeta primero y luego buscar estar con Él, porque terminarás inventando lo que no se te ha revelado. Dios te llamó primero a estar con Él, y estando con Él, recibirás dirección, revelación, instrucción, poder y unción. Luego, tendrás algo valioso que dar a la gente. El problema es que hoy en día hay personas que son enviadas sin haber pasado tiempo con Dios. No hay nada más peligroso que alguien que quiera predicar sin haber estado en la presencia de Dios. No sé si están vivos. ¿Les predico o no les predico? La Biblia dice que Jesús llamó a los 12 para que primero estuvieran con Él, y luego los envió. Cuando pasas tiempo con Él, empiezas a parecerte a Él. Los milagros que Él hacía comenzarán a manifestarse en ti, y no importa si eres predicador o evangelista, esto es una ley espiritual. Quien pasa tiempo con Dios inevitablemente reflejará su presencia. Alguien tiene que alabar a Dios. Escuchen esto, amados pastores, y escucha bien, Tony. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades, pero él se apartaba a lugares solitarios y oraba. Su fama creció, pero nunca le impidió mantener su vida de oración. Las necesidades de la gente lo rodeaban, pero él siempre priorizó la oración. Y si la fama o el crecimiento que tienes te están quitando tu tiempo de oración, es hora de reevaluarlo todo. Nada en tu vida debe ser más importante que tu relación con Él. Si hay algo en tu vida que está tomando el lugar de estar con Dios, debes soltarlo. Si tu agenda se está interponiendo entre tú y Él, rompe esa agenda. No sé si me están entendiendo aquí. Rompe la agenda. Sé que algunos dirán: ¿esa es la revelación del pastor? Y déjame decirte, ¿quieres una revelación más profunda que estar con Él? Nadie puede tener revelación de Dios si no pasa tiempo con Él. Nadie puede hablar de misterios si no está en comunión con el misterio. Nadie puede hablar de secretos si no vive en el secreto. Dile a alguien hoy: tu vida será transformada. Tu vida cambiará. Escucha esto. La gente se acercaba a Jesús para que lo sanara y le pedían que predicara. ¿No te gustaría tener una multitud de 15,000 personas afuera esperando que prediques? Estas personas tenían enfermos y muchas necesidades, pero para Jesús era más importante orar que sanar a los enfermos. Si quieres ser como Él, debes vivir como Él. No sé si están aquí todavía,
El problema con nosotros, los líderes, es que dejamos que la gente nos consuma. Primero, queremos atender a la gente y luego ir cargados ante Dios, como si la gente no nos dejara tiempo ni para orar. Dios nos dice, primero yo, luego los demás. No permitas que la necesidad de la gente te robe el tiempo con Dios. Este es un punto clave, y si no lo entiendes, las necesidades de los demás te agotarán. Recuerdo una reunión de líderes donde enseñamos a 24 personas invirtiendo en su vida espiritual. Un líder me llamó 1 hora antes y me dijo, «Pastor, necesito que me permita ir a orar por un hombre que se está muriendo de cáncer». Le pregunté, ¿qué llegó primero, la reunión o el caso del cáncer? Me respondió que el caso del cáncer era reciente. Le dije que debía atender la reunión primero. El hermano se enojó, pero le expliqué que, si se iba a orar por el enfermo, desobedecería lo que ya estaba establecido. Además, debemos recordar que Dios no actúa movido por emociones, sino por su espíritu. A veces, queremos imponer nuestras manos sobre alguien, cuando Dios ya ha puesto su mano de juicio. No podemos interferir con lo que Dios ha decidido. Jesús mismo despidió a los enfermos y se fue al monte a orar porque entendió que no podía atender a las personas, sino atendía primero al Padre. Si eres pastor y no entiendes este punto, vivirás con estrés constante. No puedes permitir que las necesidades de los demás te consuman, porque entonces el Evangelio se convertirá en una carga para ti. Vivirás estresado, predicarás de forma mecánica y recurrirás a los mismos 100 mensajes de siempre para cumplir con tus obligaciones. Pero cuando tienes conexión con el Espíritu, siempre tendrás algo fresco para compartir. A su nombre, nunca permitas que las necesidades de otros te impidan estar con Dios. Recuerda, no amas a la gente más que Jesús. Por mucho que quieras servir, no puedes poner a la gente antes que a Dios. Jesús vino a liberar y a sanar, pero incluso Él entendió que si se quedaba con la gente todo el tiempo, perdería cierta conexión con el Padre. Debes aprender cuándo es tiempo de estar con las personas y cuándo es tiempo de estar con Dios. Primero es Él, después todo lo demás. Primero Él, luego el trabajo. Primero Él, luego el estudio. Primero Él y luego tú mismo. Alguien diga aleluya. Dios te creó para tener comunión con Él. Estás diseñado para entender y percibir a Dios. Eres un espíritu que habita en un cuerpo físico, pero tú, en esencia, no eres ese cuerpo. Al que le afecta el cáncer es tu cuerpo, no a ti. No sé si están aquí todavía. Eres un espíritu que proviene de Dios y Él te dio un cuerpo para que puedas existir en este mundo visible. Tu mejor momento siempre será cuando estás en intimidad con Él. Y en esa intimidad no hay lugar para nadie más. No puedes tener intimidad con Dios mientras estás distraído con las peticiones de los demás. Debes apartarte y enfocarte en Él hasta que lo escuches claramente. Dile a alguien, Dios te trajo hoy para despertar la intimidad que tendrás con Él. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué significa tener intimidad con Dios? Lo primero que debes entender es que tener privacidad no es lo mismo que tener intimidad. Muchos tienen privacidad, pero carecen de verdadera intimidad. Creen que intimidad es encerrarse en una habitación y decir, «Hermano, no me moleste, ¿voy a estar con el Señor?» Cierran la puerta, pero se conectan a Facebook. Pasan 5 horas en las redes sociales y dedican solo 20 minutos a la oración. Luego, dicen que estuvieron en intimidad, pero no es así. Intimidad es cuando nada se interpone entre tú y Dios. Es cuando apagas la computadora, pones el celular en modo avión para que no te distraiga nada, excepto lo que te conecta con el Señor.
Pero no me digas que tienes intimidad si estás metido en las redes sociales. Hermano, no te confundas. Esa es la razón por la que no ves el poder de Dios, porque nunca has tenido verdadera intimidad. Lo que has tenido es solo privacidad, y eso está bien para descansar. Pero si realmente quieres hablar con el Padre, lo que necesitas no es privacidad, es intimidad. Alguien diga, aleluya. Cuando Jesús dijo, cierra la puerta, no estaba hablando de privacidad, sino de intimidad, de un espacio secreto. Pero hay quienes dicen, estoy en intimidad, mientras siguen chateando con alguien. Y desde afuera, la gente piensa, qué hombre tan devoto, siempre orando. Pero no saben que pasó 4 horas en las redes y apenas 5 minutos en oración. Cuando sube al púlpito, se nota que no estuvo en intimidad, porque algo que no puedes esconder es la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no te sacó del mundo, no te libró de las manos del enemigo y te limpió solo para que te quedaras sentado sin hacer nada. Dios te liberó porque eres un instrumento en sus manos y quiere usarte al máximo. Esta mañana el Señor te está llamando al secreto, porque quiere darte revelación sobre tu presente y tu futuro. Alguien diga amén. No me ataquen, que no quiero predicar mucho. A su nombre. Di conmigo. Intimidad. Ese es el lugar donde se gestan los embarazos espirituales. La intimidad es la clave para recibir revelación cuando estamos con Él. En el libro de los Hechos, cuando se levantó el paralítico de 40 años en la entrada del templo, los gobernantes reunieron a los apóstoles. Y la Biblia dice que sabían que habían estado con Jesús porque se parecían a Él, hablaban como Él. Nunca he visto a alguien salir de la presencia de Dios enojado o amargado. Todo aquel que ha estado con Él sale lleno de paz, con humildad y ungido. Alguien alabe la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo, cierra la puerta de tu aposento, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público, estaba hablando de ese lugar íntimo. En inglés, la palabra aposento significa almacén o closet. Diga conmigo, almacén. Ahora entiende que todo lo que se recibe en lo secreto se lleva a cabo con algo para impartir. ¿Cómo sabes que alguien ha estado en el mercado? Porque lleva bolsas con productos como huevos, yuca o batatas. Sabes que no venía del cementerio, porque no se sale del cementerio con plátanos o arroz. Sabes que ha pasado por el supermercado. Del mismo modo, cuando alguien ha estado en el almacén de Dios, lo notas. Puede decirte que ha estado por ahí, pero lo que lleva consigo revela dónde ha estado. Hoy siento que algunos de ustedes experimentarán lo que le pasó al rey Jehú. Profetizo que hoy la profecía en tu vida se va a acelerar. Dios le dijo a Elías que ungiera a Jehú como rey, pero Elías se olvidó. Nadie ungió a Jehú, y él vivió como príncipe con una profecía pendiente, hasta que Eliseo lo recordó y envió a un profeta sin nombre. Ese profeta le dijo, «Príncipe, levántate». Y Jehú preguntó, «¿A mí?» «Sí, a ti». Entraron a la recámara y el profeta derramó aceite sobre él. Luego salió corriendo. Jehú salió impregnado de aceite, aunque no quería decir nada. La unción no se puede esconder. Si la tienes, la tienes. Y si no, no. Creo que esta mañana a los Jehús de Santiago se les va a acelerar la profecía. Alguien alabe a Dios. Lo que Cristo está diciendo es, ven a la recámara y te llenaré. Cuando entras al almacén de Dios, sales cargado de poder, sanidad y profecía, y solo entonces podrás impartir a otros lo que se te ha dado a ti. Dios dice, ven al secreto, ven a la recámara. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, no necesita anunciarse.
cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, lo notas inmediatamente. Por ejemplo, saludas a alguien con un Dios te bendiga y de repente, ¡boom!, la atmósfera cambia. Quien ha pasado tiempo en lo secreto con Dios tiene poder en público. Dile a alguien, pasa por el almacén de Dios, porque Él te está esperando para cargarte de su gloria. Puede parecer algo sencillo, pero cuando pasas por ese almacén espiritual, la gloria de Dios te llena. Escucha bien, voy rápido porque quiero darle tiempo al profeta Duncan. Quien ha estado en el almacén de Dios tiene algo para impartir, algo para dar. Mira, yo no predico mucho en mi iglesia. La mayoría de las veces paso la noche en oración. Los sábados por la noche, mi esposa y yo sabemos que es un tiempo dedicado a buscar a Dios. Me encierro toda la noche en el closet, esperando qué tiene Dios para decirme, aunque tengo montones de libros en griego, hebreo y arameo. Pero sé que, aunque tengo mucha información, sin oración, nada de eso funciona. Así que me quedo ahí, esperando su palabra. ¿Qué quieres que diga a tu pueblo mañana? A veces paso toda la noche sin recibir una respuesta. Eso es lo que yo creo. Llego al púlpito y le digo, Dios, faltan 5 minutos para predicar y aún no me has dicho qué hablar. ¿Por qué lo hago? Porque no puedo arriesgarme a predicar una palabra que no ha sido revelada. Hay personas que dependen de lo que voy a predicar ese día. A veces llego al púlpito y en el último canto le digo a Dios, no tengo nada. ¿Por qué me haces esto? Y Dios me responde, quiero que recuerdes lo dependiente que eres de mí. Si no hablo yo, tú tampoco hablas. Es ahí donde mido la espiritualidad de una persona, cuando saben callar si Dios no ha dicho nada. Lo que hacía grandes a Elías y a todos los profetas es que tenían oídos para escuchar a Dios. Uno de los beneficios de la intimidad con Dios es que despierta y desarrolla tus oídos espirituales. Donde más tiempo paso con Dios es tratando de escuchar lo que Él quiere decirme. Dios ya sabe lo que yo puedo decirle, pero soy yo quien necesita escuchar lo que Él tiene para decirme. Así que no puedo ir con una lista de peticiones como si fuera el muro de los lamentos. La oración no es repetitiva. La oración es una relación. La oración es adoración. Orar, en griego, significa presentarse ante Él en adoración. No hablo de oraciones de 5 minutos, sino de horas de comunión con Dios. La gente que ora mucho sabe que cuando estás en oración no eres natural. Si alguien me viera orando a solas, pensaría que estoy loco. Paso media hora llorando, luego media hora riendo y después media hora peleando en una guerra espiritual que no puedes ver. En la presencia de Dios no hay un manual. Jamás vayas con un manual delante de Él. Voy a seguir. ¿Me detengo o sigo? Voy a orar para que el Espíritu Santo bautice a quienes aún no lo han recibido, porque quien no ora en lenguas aún no ha experimentado el poder total de la oración. Orar en el Espíritu es orar en lenguas, como dice Pablo. Cuando oras en lenguas, tu fe se edifica. Judas dice, orando en el Espíritu, edificando vuestra santísima fe. ¿Qué sucede entonces? Satanás le tiene miedo al que ora en lenguas porque es el único lenguaje que no puede interpretar ni él ni ningún ser humano. Pablo dice que solo Dios entiende, porque es un misterio entre tú y Dios. Cuando oras en lenguas, te edificas a ti mismo. Hoy se va a liberar el don de lenguas en el Espíritu. Respeto todos los movimientos, pero veo que muchos carecen de este punto clave. Nadie quiere hablar de orar en lenguas porque ofende a los que no creen en ello. Pero, ¿sabes qué? Que se ofenda el diablo si quiere. No importa si tu iglesia dice que es desorden. Allá ellos. Si Pablo dice,
¿yo hablo más lenguas que todos ustedes? ¿Por qué no voy a hablar yo en lenguas? Voy a hablar en lenguas. Si tú no quieres hacerlo, está bien. Vive una vida seca espiritualmente, pero yo no. Yo voy a decir, Raba lava kima shohalá. ¿Alguien está alabando la gloria de Dios? Hermano, somos pentecostales. El Espíritu Santo cayó y ellos hablaban en lenguas como señal. Hay 4 tipos de lenguas. Las de señal, que te hacen hablar en un idioma que nunca estudiaste y alguien que te escucha entiende que Cristo está en ti. Luego están las lenguas de profecía, cuando hay un profeta. Pero la lengua que te edifica a ti mismo, esa es personal, entre tú y Dios. Satanás trata de escuchar y no entiende nada. Entre tu espíritu y el Espíritu de Dios se hablan misterios, se intercede por almas, se construyen planes. Dile al que tienes al lado, Satanás no puede entender las lenguas del Espíritu. Se acabó la vida carnal, se acabó la vida pasiva. ¿Me escuchas, pastor? Viene el tiempo del Espíritu. No me inviten a predicar si no creen en hablar en lenguas. No necesito otra ofrenda. Si no crees en lo que yo creo, no me invites. Invita a tu gente muerta espiritualmente, a quienes fortalecen tu mediocridad. Aleluya. Yo quiero al Espíritu Santo en toda su plenitud, en su inmensidad y en toda su manifestación. Siéntate un momentito, porque esto que voy a decir es importante. Nara ba shanda ra ba kita ra ba shayama. Ja, ja, ja. Hermano, es curioso cómo el abogado que no es cristiano se siente incómodo y no lo entiende, y por eso se va. Le da vergüenza, ¿verdad? Pero no le da vergüenza bailar el baile del perrito, ni emborracharse como si fuera un perro. No le da vergüenza aplaudir a Michael Jackson, ni celebrar un gol en el fútbol con euforia. Eso no le causa vergüenza a nadie, ¿cierto? Pero les incomoda que yo sea auténtico en mi fe, como debo ser. Al diablo que le dé vergüenza. Yo seré lo que Cristo dijo que debo ser. Alguien alabe la gloria de Dios. El mundo está diseñado para llamarte loco, para perseguirte y no comprenderte. Pero tú fuiste diseñado para vivir alimentado por el Espíritu de Dios, para caminar según su Espíritu. Pablo lo dice claramente, no impidáis. No tengo tiempo para explicar todo lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar con esas palabras, pero te aconsejo que cuando estés a solas, le pidas a Dios que te ayude a orar en lenguas. Le digas, Señor, ayúdame a entrar en comunión profunda contigo a través del Espíritu. Conocí a un hombre que oraba 8 horas seguidas en lenguas, y las cosas que sucedían eran asombrosas, fuera de lo humano. Dile a alguien, hoy se te suelta la lengua, porque el Espíritu Santo te llenará aquí mismo. Pero atención, no puedes dejar que la oración se convierta en un mero ritual. Hay quienes oran 5 horas y salen más cansados, estresados y aburridos, porque en esas horas solo estuvieron centrados en sus propias palabras, repitiendo lo que ellos querían. Cuando hablo de orar, me refiero a estar verdaderamente con Él. Porque Pablo no solo dice que debemos orar en lenguas, sino también cantar en lenguas. Hay momentos en los que estás orando en lenguas y de repente sientes como si tu piel quisiera desprenderse de tanta presencia. Dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pablo nos enseñó a orar y a cantar en lenguas. ¿Hay alguien aquí que alabe a Dios? No puedes tener una oración auténtica si dejas al Espíritu Santo afuera. Si Él no está en la habitación, muévete de ese lugar, porque lo que harás será un simple ritual. Una oración sin vida, muerta. Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a orar en el Espíritu. Es posible que mientras oras, Él te levante y te diga que ores por alguien que está al otro lado del mundo.
en Japón, porque esa persona está en una situación crítica. Esa es la vida del Espíritu, una oración viva, no estancada. No hablo de encerrarte en una habitación con una lista de peticiones. Hablo de estar con Él, de decirle, aquí estoy, para estar contigo. Y será entonces cuando Él te dirá por quién y por qué orar, porque ni siquiera nosotros sabemos orar como conviene, sino que es el Espíritu quien intercede por nosotros. Mientras más profundo entres en la presencia de Dios, más lo comprendes. A su nombre, dile a alguien, sin el Espíritu no se puede. Déjame decirte algo importante sobre el Espíritu Santo, y ya con esto voy terminando. Puedo decir con certeza que más grande que la salvación es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso posible? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es el regalo más preciado de Dios, más aún que la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu es el único que convence al mundo de pecado. Es decir, si Él no te ha convencido, nadie más podrá hacerlo. No puedes conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Déjame resaltar el valor de la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo se aparta de un ministerio, lo mejor sería que ese ministerio se dedicara a vender yuca, porque si sigue pastoreando sin el Espíritu, ni siquiera podrá alimentar espiritualmente a su rebaño. Debemos cuidar no ofender al Espíritu Santo. Hay personas que pueden orar 20 horas repitiendo palabras, pero una persona que ora solo 20 minutos en el Espíritu supera esas 20 horas con facilidad. Lo mejor que te puede suceder es conocer al Espíritu Santo. En los Salmos, creo que es en el 103 o el 105, no lo recuerdo bien, dice: Dios, si escondes tu rostro, las bestias del campo se turban, los leoncillos desfallecen y mueren, y todo vuelve al polvo. Pero cuando envías tu Espíritu, son creados de nuevo. Déjame explicarlo. Dios toma ese polvo del que provenía una vaca y lo recrea, transformándolo nuevamente en huesos, tendones, carne, y vuelve a hacer la vaca. El Espíritu Santo es el poder creador de la materia. Escucha bien, el primero en llegar a la creación no fue ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu Santo. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Me siguen? A su nombre. Él es el poder creativo detrás de todo. Jóvenes, es el Espíritu quien adorna los cielos, es el soplo de Dios el que nos da vida. Donde no está el Espíritu, no hay vida ni creación. Él es quien trae lo celestial a lo terrenal, quien materializa lo invisible en lo visible. ¿Alguien alaba a Dios? Ofender al Espíritu Santo es quedarse sin salvación. Quiero que entiendan bien lo que les estoy diciendo. Tú no fuiste hecho para dirigir la iglesia por tus propias fuerzas, sino para ser guiado por el Espíritu y desde esa guía dirigir. Contristar al Espíritu puede hacerte perder muchas cosas. Algunos dicen, yo no lo contristo. Sí lo haces, cuando criticas a hombres ungidos por Dios. Déjame abrir un paréntesis para explicarte algo profundo. No puedes heredar una unción a la que no has servido. Mi hijo Ismael no va a recibir mi unción solo porque es mi hijo. Él tiene que servirme para ser digno de heredar el manto que yo llevo. Te lo explico. Mi hijo Ismael entendió esto, y por eso, en mi iglesia, él no permite que nadie más cargue mi Biblia. Él mismo lo hace. Yo le digo, ve y siéntate allá adelante. Pero él comprende que no heredará la unción por el simple hecho de ser mi hijo. Moisés también tuvo hijos, y ninguno de ellos heredó su liderazgo. La unción solo se transmite a quien sirve al que la lleva.
Dios le dijo a Moisés que escogiera a 70 hombres para llevar la carga con él, y Moisés reunió a 68. Lo impresionante es que Dios le dijo a Moisés: «Tú escógelos, porque tú los conoces». Voy a decir algo importante. Pastor, usted es quien debe escoger a su equipo, a aquellos que lo respetan, lo aman y no le van a hacer la guerra. Perdón si no me vuelven a invitar a Santiago, pero lo que digo es importante. Usted debe elegir, pero quien transfiere la unción es Dios. Cuando llegaron esos 68 hombres, descendió la nube de la gloria de Dios, y Él tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre ellos. Entonces comenzaron a profetizar. Ellos no profetizaban porque habían orado o pagado algún precio, sino porque estaban bajo la cobertura de Moisés. El problema con las personas que crecen bajo nuestra cobertura es que, cuando se sienten capaces, piensan que pueden levantar su propia iglesia y se separan. Creen que la unción que llevaban era suya, cuando en realidad provenía de la cobertura bajo la cual estaban. Estos hombres profetizaban, pero no era por su propia unción, sino por la de Moisés. Moisés tenía tanta unción que ésta se desbordaba sobre los demás. La unción de Moisés era tan fuerte que invadía todo el campamento. Moisés escogió a los que lo iban a ayudar, pero fue Dios quien escogió a su sucesor, Josué. Josué fue seleccionado porque servía a Moisés. No puedes beneficiarte de una unción si no sirves al hombre que la porta. Quiero hablar de esto, porque en muchos lugares la gente dice: «Yo no sirvo a hombres». Yo tampoco lo hago, pero sí reconozco la unción que otros cargan. ¿Por qué Dios eligió a Josué y no a Caleb o a otro? Porque Josué servía al hombre de Dios. Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, Josué no estaba en el campamento, sino esperando más abajo, cerca de su líder. Mucha gente habla de los 40 días de Moisés, pero olvidan que Josué también pasó esos días esperando. No podía entrar a la reunión entre Jehová y Moisés, pero estaba ahí, disponible, por si lo necesitaban. El problema es que hay personas que, si no tienen un cargo importante, no quieren servir a nadie. Si esa es tu actitud, estás descalificado. Aquellos calificados para portar el manto de un hombre de Dios son los que lo siguen y sirven fielmente. No hablo de servirle a Dios, sino de servir al hombre que carga la gloria que Dios le ha impartido. La unción solo se transferirá al vaso que se asemeje al primero. Por eso, Eliseo calificó para recibir el doble del espíritu de Elías. No era el Espíritu de Dios, porque nadie puede recibir el doble del Espíritu Santo, sino el espíritu de Elías, porque le servía. Sin embargo, la unción de Eliseo se fue a la tumba con él, porque Giezi, su siervo, no se parecía a Eliseo. No puedes recibir la unción de un hombre si no te pareces a él. La Biblia dice que los discípulos se parecían a Jesús porque habían estado con él. El problema de este país es la falta de respeto que una parte de la iglesia tiene hacia los siervos de Dios. Tratan a los pastores como si fueran cualquier persona. La palabra dice: «No toquéis a mis ungidos». Puede que tú hables mejor o escribas mejor que ese pastor, pero la unción está sobre él. Estás a su lado para ayudarlo y perfeccionarlo, no para quitarle el manto. Los mantos no se roban ni se arrebatan, se heredan sirviendo fielmente a quien los porta. Voy a dejarlo aquí. ¿Cuántos pueden decir adiós, hurra basanda, a su nombre? Como dice el hermano Duncan, cuando sirves tienes acceso a revelaciones y secretos que no todos pueden conocer. No puedes hacerte amigo de un ungido solo porque lo ves en una campaña y le dices: «Hola, quiero ser tu amigo». Él no va a ser tu amigo, aunque te diga que sí. No va a confiar en ti tan fácilmente, porque los ungidos no confían en cualquiera.
La única manera de llegar a ser amigo de un ungido es sirviéndole. Voy a cargar tu Biblia, planchar tu ropa, estar contigo. ¿Qué necesitas, hombre de Dios? Así es como ganas su confianza. Mientras la multitud ve la manifestación, tú conoces los secretos. Es como con la reina de Inglaterra. ¿Me sigues? Hay presidentes que hasta el día de hoy no han podido saludarla. Incluso hay príncipes y reyes de África que no han podido darle la mano. Hay una lista de personas ricas, millonarios, esperando para verla, pero su riqueza no les da acceso porque ella también es rica. Sin embargo, hay alguien que no necesita estar en esa lista para hablar con ella. La persona que le lleva el té cada mañana o la que le lava la ropa. Esa persona tiene acceso directo porque le sirve. Si sirves al ungido, tendrás acceso a sus secretos. Por eso, algunos mantos de hombres de Dios se van con ellos cuando mueren, porque la gente no les sirvió ni los honró. Y en este país parece que les encanta deshonrar a los siervos de Dios. Dicen, él cree que es el único hombre de Dios. Sigue criticando, como María y Aarón, y verás cómo te cae lepra. Aarón, aunque era sacerdote, cuando le quitaron el manto, murió. ¿Cómo es posible que te tomes fotos con todos los predicadores famosos, pero no con tu propio pastor? Escucha bien, repite conmigo. Sin el Espíritu no se puede. El Espíritu Santo es lo más importante en la Iglesia. Mira lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Ahora, escucha Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Romanos 8 dice que fue el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo, y Romanos 6 dice que fue la gloria del Padre. El cuerpo de Cristo estaba sin vida, sin sangre, pero el Espíritu lo resucitó, regeneró sus órganos y lo devolvió a la vida. Pablo nos dice que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Entonces, si el sanador está dentro de mí, lo que se enferme dentro de mí será sanado también. El Espíritu Santo puede crear órganos, dedos, uñas. Si yo estoy en Cristo, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Ahora entiendes la importancia del Espíritu Santo? Él es tu amigo, tu maestro, quien te levantará en el rapto, quien te da poder. Es el mejor instructor, quien capacita, quien llama a los pastores, quien unge y reparte los dones. Tener al Espíritu Santo es tenerlo todo. Cuando amas a Dios y tienes esa intimidad con Él, desarrollas un celo por su presencia. Si alguien viene a hablar mal de otro, tú dices, ¡Ey, ey, ey! No me vas a ofender la presencia de Dios. Si alguien habló mal de ti, déjalo. No dejes que eso ensucie tu corazón, porque el Espíritu Santo es muy valioso. Cuando lo honras a ese nivel, Él te diferencia de los demás. Donde quiera que vayas, la atmósfera cambia porque te has unido tanto a Él, que cuando tú llegas, llega Él. Cuando Kathryn Kuhlman se hospedaba en un hotel, la gente sentía una presencia especial en el lobby. Una vez, salió corriendo de una conferencia y pasó por la cocina, donde los cocineros que no la conocían cayeron al suelo solo por sentir su presencia. Cuando estás unido al Espíritu Santo, tu presencia se convierte en su presencia, y su presencia se convierte en la tuya. Donde tú vas, va Dios contigo. Dios no tiene favoritismos, pero hay quienes buscan más de Dios que otros.
¿Por qué cuando una hermana canta sientes algo, pero cuando otra lo hace, no sientes nada? ¿Te das cuenta? Moisés sacó el tabernáculo fuera del campamento después del pecado del becerro de oro, y con esto cierro. Dice, todo el que quería buscar a Jehová iba al tabernáculo de reunión, salía del campamento y allí oraba. Todos iban, pero no ocurría nada especial. Sin embargo, cuando el anciano Moisés salía del campamento, una nube descendía. ¿Sigo o paro? Y si Moisés giraba a la izquierda, la nube lo seguía. Si iba hacia el tabernáculo, la nube bajaba con él. Y cuando él entraba al tabernáculo, la nube descendía y cerraba la puerta. Todos iban a orar, pero esa nube no descendía para nadie más, solo para él. Estoy por creer que la nube no caminaba con todo el pueblo de Israel, sino con el hombre de Dios. Porque Moisés murió en el desierto, y la nube no entró en Canaán, se quedó allí con él. Dile a quien está a tu lado, es tiempo de que se levante una generación que camine con su propia nube. ¿Hay alguien que alabe a Dios? Imagínate que no puedas ni ir en paz al supermercado, porque desde el momento en que comienzas a caminar hacia allá, ¡pum!, una nube baja sobre ti. Y la gente se pregunta, ¿qué es eso? Relámpagos y truenos acompañan esa nube, y tú te detienes, y la nube se detiene contigo. La gente comenta, mira cómo esa nube sigue al flaco. Doblas a la derecha, la nube también lo hace, entras al supermercado y ahí está la nube sobre ti. Y cuando el hombre de Dios sale, la nube lo sigue. Prepárate, Santiago, porque Dios te va a dar tu propia nube. Es tiempo de que camines con señales.